Con el sermón de este día. Como les he dicho en los últimos domingos de la Cuaresma, cada sermón de los domingos de la Cuaresma tocará un pecado que se cometió durante la Semana Santa o cerca de la Semana Santa. Hoy día el pecado que nos toca es el enojo del coraje. ¿Okay? Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor, pedimos que mediante tu palabra tú nos toques y nos llenes de tu paz y de tu amor. Amén. La gracia de nuestro Señor amoroso sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Yo creo que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo cuando digo que nuestro enojo causa problemas. Muchas veces nuestro coraje trae consecuencias negativas. ¿No es cierto? Cuando el enojo controla a una persona en un momento, casi siempre lo lleva a cometer más pecados. Vamos a pensarlo. Empieza con enojo y luego sigue, si continúa, ¿verdad? Sigue rencor muchas veces. Y después odio, después el deseo de vengarse, muchas veces palabras ofensivas, hasta peleas, en algunos casos hasta el asesinato. Y todo comenzó con enojo y se fue dando, ¿no es cierto? La Biblia, en el libro de Proverbios, habla de los peligros de dejarse llevar por el enojo. Escuchemos la palabra. El iracundo comete locuras. ¿Cierto? La Biblia dice, el hombre iracundo, o sea, enojado, corajudo, el hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Vamos a escuchar lo que el enojo del apóstol Pedro lo provocó a hacer. Esto pasó en la noche en que arrestaron a Cristo, cuando llegaron a arrestarlo, a detenerlo en el huerto de Getsemaní. Vamos a escuchar lo que su coraje lo provocó a hacer en aquella noche. Escuchemos la historia. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Quiere decir que lo detuvieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que yo no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? ¿Ven lo que sucedió en un momento de coraje? Pedro se enojó, tal vez pensó que estaba enojándose justamente defendiendo a su Señor, sacó su espada y un hombre perdió la oreja. Y vemos el amor de Dios, pues ¿qué hizo Dios en su amor y compasión con su enemigo? Recoge la oreja y sangrando, y qué feo, ¿verdad? Y lo sanó inmediatamente. Pero fíjense en lo que sucedió. Por un momento de coraje, un hombre perdió su oreja. Peores cosas suceden en momentos de coraje, mis hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Caín y Abel? ¿Quiénes eran Caín y Abel? Los primeros dos hijos de ¿quién? De Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Pues ellos habían aprendido algo muy valioso de sus papás: adorar al Señor. Entonces Adán y Eva empezaban a públicamente invocar al nombre del Señor. Las primeras misas o servicios de alabanza pública, ¿verdad? Ellos estaban adorando al Señor por la promesa del Mesías, ¿ok? Y pues Caín y Abel aprendieron eso de sus papás. También Adán y Eva daban ofrendas de agradecimiento y amor a Dios. También Caín y Abel. Abel dio una ofrenda al Señor. También Caín dio una ofrenda al Señor ya cuando eran grandes. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel salió de un corazón agradecido, un corazón de fe, un corazón de amor. No le agradó a Dios la ofrenda de Caín, porque obviamente no salió de un corazón de fe. Tal vez manita de puerco salió la ofrenda, o sea, forzado, ¿verdad? O lo hizo por apariencia nada más, pero no salió de un corazón de fe su ofrenda. Más bien no estaba agradecido y tenía que hacerlo, y Dios lo dejó saber esto.
que no estaba nada contento con su ofrenda. ¿Cómo se sentía Caín? Enojado con Dios. Y luego celos y enojado con su hermano. Hasta Dios le advirtió. Fue a él, habló con Caín. Caín, sé cómo te sientes esta rabia en tu corazón. No, cálmate, arrepiéntete, reconoce tu pecado. Pero no le hizo caso. El coraje creció en su corazón. Se convirtió en odio a Abel. Y Abel no había hecho nada malo en contra de él. Y siguió sintiendo este odio. Un día le invitó al campo. ¿Y qué hizo allí? Mató a su hermano Abel. Y todo comenzó con enojo, ¿verdad? Enojo. El primer asesinato en la historia de la humanidad comenzó con coraje. Mis hermanos, ¿y tu coraje? ¿Y nuestro coraje? ¿Nuestro enojo? ¿Trae consecuencias negativas a veces? Pues tal vez nunca has sacado una navaja en un supermercado cuando alguien te pasó en la fila de una forma grosera y le cortaste una oreja. Y no ha pasado. Tampoco has matado en un momento de coraje, pero nuestro coraje en la vida cotidiana trae consecuencias negativas. Trae problemas. Vamos a pensarlo, hasta en los niños. Una niña, una hermana le quita el juguete a su hermano. El hermano la empuja, se lastima la rodilla y tiene que llevarla a la sala de emergencia. Sucede por un momento de coraje. Los papás le dicen al muchacho adolescente, no puedes ir a esta fiesta. Y él quiere ir a esa fiesta. Todos sus amigos van a ir a la fiesta, es la fiesta del año, y no lo permiten. Y él se enoja con sus hermanos. Y les falta el respeto. Muy rezongón les dice, no, ustedes son malos padres, no me dejan hacer nada, no confían en mí. Ojalá y tuviera los papás de mis amigos. Ellos los dejan hacer lo que les dé la gana. Y sigue con esta falta de respeto y la mamá se lastima. Esta mamá que siempre ha amado a su hijo, que siempre le ha dado todo a su hijo, esta noche llora, lastimada por este coraje. Dos hermanos están en el funeral de una tía. Y la tía había dejado en su herencia ciertas cosas de la casa a la gente, y un refri y lavadora y secadora. Pero no especifica quién va a recibir quién en su testamento, nomás lo mencionó. Y dos primos empiezan a discutir quién debería de quedar con el refri y con la lavadora, y se enojan y dejan de hablar por 5 años. Por un momento de coraje en un funeral. Estás regresando del trabajo. Te están sonando las tripas. Uy, como tienes hambre, has tenido un día largo, nomás quieres llegar a la casa y cenar. Hasta le llamas a tu esposa para decirle que ya estás en camino. Y cuando llegues, ni estás cerca de tener la cena lista. Y estás enojado y le dices, vamos, ya hasta te llamé, chiquita, tengo tanto hambre. Y le dices que estás decepcionado con ella. Ella llora, se siente muy triste por eso, y acabas de lastimar a la persona, a la mujer a quien más amas, a esta esposa que Dios te ha dado, por un momento de coraje. El patrón te regaña por algo que no hiciste, ni era tu culpa, pero el patrón te regaña, tú estás enojada. Llegas a la casa, ni hablas, ni diriges una palabra ni al marido ni a los hijos, porque estás tan harta y enojada, y nomás les dices, tengo que salir y distraerme, y sales a una cantina con las chicas y te emborrachas, manejas borracho, chocas el carro, solo por un momento de coraje al patrón. Mis hermanos, nuestro enojo trae consecuencias. ¿Okay? Trae consecuencias negativas, trae problemas, pero peor que todo eso, peor que traer problemas con familiares o con amigos, trae problemas con Dios. Es que Dios no toma a la ligera el pecado del enojo. Él odia nuestro coraje, Él odia el pecado, Él castiga el pecado. Y Él castiga el pecado de coraje también. Él no mira y dice, ay, Timoteo se enojó.
¿verdad? Pero todo el mundo se enoja todos los días, no es gran cosa. No, es una gran cosa en los ojos de Dios. Dios castiga el pecado del coraje. Es más, por nuestro coraje, por nuestro enojo y por nuestras reacciones negativas y pecaminosas, ¿saben que nosotros merecemos sentir la ira justa de Dios para siempre en el infierno? O sea, pensamos, el coraje trae problemas, relaciones quebradas, sentimientos lastimados, hasta daño físico. Pero peor, nos trae problemas con Dios, porque Él es nuestro juez. Ay, si pudiéramos controlar nuestro enojo, ¿verdad? Pues hay uno que sí, siempre supo controlar su enojo, y este alguien es Dios, es Jesús mismo. Dios nunca peca en su enojo. El enojo, cuando Dios se enoja, es perfectamente justo y perfecto porque es sobre el pecado. De hecho, Dios estaría en su derecho de sentir ira con nosotros para siempre y aventarnos todos al infierno. Eso sería perfectamente justo y correcto. No estaría ni pecando si Él fuera a hacer esto. Pero en su amor, y quiero leerles algo, en su amor, fíjense en lo que Dios hace con su enojo, con su ira. Fíjense nada más en eso. Son palabras tan hermosas. ¿Qué hace Dios con su enojo? El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Oigan la palabra de Dios aquí. ¿Qué hace Dios con su coraje? La ira que Él justamente siente por el pecado. Pero ¿qué hace? Canten al Señor ustedes sus fieles. Alaben su santo nombre. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad, dice la palabra. Oigan del amor de Dios. ¿Qué hace Dios con su coraje? Sin embargo, les tuvo compasión. Les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por su ira. Mis hermanos, merecemos sentir el enojo y el castigo de Dios para siempre en el infierno. Pero ¿qué Dios hace? Nos perdona, nos salva. Pero no piensen por un momento que el enojo de Dios, que Él justamente siente por el pecado, se desapareció ahí sin nada más en el aire. No. Vamos a recordar la historia. Pedro, ¿qué hizo? En su momento llegan a detener a su Señor y él, valiente y lleno de rabia, saca la espada y, ¿verdad? Y la oreja de Malco está en el piso, ¿verdad? Y Dios pues lo sana. Pero luego, ¿qué Dios le dijo a él? Él dijo, Pedro, vámonos. ¿No piensas tú que en un instante yo podría llamar a mi Padre y Él me mandaría millones de ángeles para defenderme? Pero entonces, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo tiene que suceder? Pues yo tengo que ir a la cruz por ustedes. Tengo que salvarlos de sus pecados, Pedro. Y lo hizo, marchó adelante y fue a la cruz. Y cuando él estaba sufriendo esta muerte dolorosa en la cruz, él le gritó algo a su Padre. Él le dijo, Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, mi Padre? Esto es lo que estaba sucediendo, mis hermanos y hermanas en Cristo. En este momento, cuando estaba en la cruz Cristo, Dios el Padre estaba abandonando a Dios el Hijo. Dios el Padre estaba dirigiendo toda la ira que siente por los pecados de Malolis y de Rosa, y en vez de echar este coraje y castigo sobre Malolis o Rosa, lo hizo ¿en quién? En su Hijo Cristo. Esto es lo que estaba pasando. En vez de castigarnos y enojarse con nosotros, se enojó con su Hijo, pues, y su Hijo lo aceptó como el plan eterno de Dios. ¿Y qué hace con nosotros? Nos perdona y nos salva. Dios, nuestro Señor Jesús, nos ha liberado de nuestro coraje y de todos los pecados que hemos cometido desde niño hasta que vayamos a la tumba, mis hermanos. Nos ha lavado, nos ha librado, nos ha salvado. Cuando llegamos a la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿saben qué? Quedamos bien, perfectamente justos, limpios, perdonados en los ojos de Dios. Y tenemos la certeza de que jamás vamos a sentir el coraje de Dios, sino vamos a estar en su presencia
en el paraíso para siempre. Y antes de llegar allá, mis hermanos, antes de llegar allá en el paraíso, cuando estemos en la presencia de Dios, Dios ahora nos ha cambiado. Nos ha sembrado en nuestros corazones un nuevo deseo, el deseo de servir a Dios, de amar a Dios. Nos ha sembrado en nuestras almas el deseo de servir y amar al prójimo. Y no solamente nos ha dado el deseo de amar y servir, también nos ha dado el poder de ser diferentes, de cambiar, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Nos ha dado el poder de servir a Dios y amar a Dios y servir al prójimo, amar al prójimo y controlar nuestra ira en estos momentos difíciles, cuando es difícil. Especialmente cuando este menso hace esta cosa absurda en el súper, ¿verdad? O maneja de una forma loca y ahí estamos, ¿verdad? Pero Dios nos ha cambiado y nos ha dado un diferente espíritu y nos da el poder de amar, de calmarnos, de reaccionar con paz, de ser hacedores de paz como Jesús nos hace en Cristo. Mira, vamos a escuchar, porque de dónde viene este poder de la palabra de cambiar, nos fortalece. Entonces, yo voy a leerles unos versículos bíblicos que nos dan buenos consejos cuando se trata de calmar y controlar nuestra ira, el coraje. Al leer esas palabras, cuando yo lea, cálmense y reciban este consejo de Dios, el Espíritu Santo. Reciban su poder. Oigan lo que dice del libro de Santiago 1, 19 a 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Escuchemos lo que dice esto en el libro de Proverbios. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Buen consejo, porque es buen consejo, porque muchas veces nos enojamos porque alguien, un necio, pues habló feo, tal vez nos insultó, tal vez habló luego sentimos justificados de enojarnos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? No. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Somos prudentes y sabios en Cristo, mis hermanos. Inspirado por Dios, el apóstol Pablo dio el siguiente consejo a los efesios. Dice la palabra, bueno para parejas, muy bueno para todos también. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Buen consejo para las parejas. No, escuchen lo que dice. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Verdad? Tiene sentido. ¿Qué pasa a veces? Pasan varios días y todavía es... No dejen que el sol se ponga todavía estando enojados. Parejas todos, cristianos, escuchen la palabra de Dios. También el apóstol Pablo escribió a los corintios. Ustedes saben esas palabras. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no se enoja fácilmente. No se enoja fácilmente, mis hermanos. Sabiendo cómo Dios nos ha salvado, cómo Él nos amó, nos ha perdonado, pues somos motivados entonces, mis hermanos, a cambiar nuestra actitud, a vivir de una manera diferente, a amar en vez de odiar, a perdonar en vez de guardar rencor, a ser pacientes en vez de explotar. No es cierto, ¿verdad? Es lo que queremos hacer, es lo que Dios nos motiva a hacer. Entonces, si tu hermana te quita el juguete, comparte con ella. Eso es lo que Dios quiere. Y si tus papás no te dejan ir a esta fiesta, cálmate. Respétalos. Ellos te quieren. Ámalos y obedécelos con calma. Eso es lo que Dios quiere. Esto es enseñar amor, ¿verdad? Y si tienes tiempo que no has hablado con este primo por un pleito que sucedió hace años, por el amor de Dios, recoge el teléfono. Perdónale, llámale, pídele perdón, haz las paces, reconcíliate con él. Así pones tu fe en práctica.
Y si te están sonando las tripas y le llamas a tu esposa que estás en camino y llegas a la casa y la cena ni está cerca de lista, pues come una merienda, ¿verdad? Unos chips y salsa y ayúdale a tu mujer a preparar la cena con amor. Esto es amando, esto es amar a Dios, mis hermanos. Y si el patrón te regaña injustamente porque ni fue tu culpa, perdónale y no dejes que esto destruya el resto de tu día y vive en paz y ama. Así estás dejando tu luz brillar delante de todos, mis hermanos en Cristo. Pensemos en esto. ¿Qué merecemos por nuestro coraje? ¿Qué merecemos por nuestros momentos de ira, coraje, enojo? Cuando hemos explotado, cuando hemos dicho palabras que han dañado a los demás. ¿Qué es lo que merecemos? Pues merecemos, mis hermanos, sentir el enojo justo de Dios en el infierno para siempre. Pero ¿qué hizo Dios con este coraje? Lo echó en su Hijo y nos perdonó a nosotros. Ahora, mis hermanos, cuando tú en la vida cotidiana, cuando estás a punto de explotar a esta persona y cuando estás a punto de perder control y enojarte, recuerda el amor de Dios. Recuerda el amor de Dios. Trata a los demás como Dios te trata a ti. Deje el coraje a un lado y muestra amor. Amén.